de Paraguay con Cara, que rescata unos vocablos del Chaco propios, y no solamente los vocablos, sino las costumbres, los quehaceres propios, porque en la medida en que progresamos, entre comillas, desaparecen las cosas. Estábamos hablando con Rubén reciente que el lenguaje de las jangadas, Humanio debe vivirá mi rollo, tu shaishaba, reposibilir río que cuite, ve, ahora ya pope cárcel, ya pope planchada, Remomaje, Puerto Antequera, Puerto Rosario, Lugo Tobé, el arroyo, lleva a los grandes aserraderos. Hoy eso desapareció, Entonces, alguien rescató, un muchacho de Lloré, rescató las voces de la jangada. Eso que se usa, eso como uncir, como trabajar el alambre, etc., ¿no? Tiene toda una terminología, una jerga, es un vocabulario propio de un quehacer específico. Bueno, apechaco, peguaco, son términos que se usan en la medida en que todavía persiste la manera de hacer. Humanio tropa, o hagan tropa de Isabel, ganado la tropero allá, pensar ruta. Human de Otimbo y nada, o 100, 500 años por o allá. Bueno, había un pajo, hago pensa rupi, pe oye iba o pitata a cualquiera. Con o paisa oye Cuba, por las diferentes formas en que se relata acá, Rubén recoge, recupera de la oralidad o vuelve a contar lo que otros ya contaron, pero a su modo y a su estilo. Parece a Momora, de guaraní, o de cureja, pao, y de león, de cura, de allá. Casi dito acá, montón, guañingüe, chajá, carao, yandú, choncí, piririta, picazú, caí, taicazo. Indoñero a o mañana aro ya viene kai kakwa ñande ya aña caso de ta aña o algo ñande ya casi vito acá montón. Bueno, después la riqueza de este libro es también que es bilingüe y que no pone uno delante de otro. Yo eso abomino porque Remoina abre guaraní, abre castellano, promita castellano de ole. Y él en cambio pone todito pe guaraní o imbaité o yurquere a upei a él castellano. Antes de deseo castellano es JUP, ya un poco más de esfuerzo. Y por ahí te ir a Sacoa. A mitad era mitad, y antes de no haya mitad, por suerte, por fortuna, no perdimos ese encanto de lo oral. De manera que yo celebro que la editorial Don Bosco, que en 1992 me publicó La sangre insurrecta con el padre Rubio, de manera, y yo trabajé como corrector de imprenta salesiana. De manera que para mí esta es mi casa también, la editorial Don Bosco, y celebro que a Rubén le alberguen en palabras sus obras y que de ese modo este acto de esperanza se convierta en páginas de este libro que hoy queda en nuestras manos.